La banda de músicos de la Policía Nacional presenta hoy su tradicional concierto de gala por el Día del Agente de Policía. Creada en 1912 por los maestros italianos Nicolino Pellegrini y Salvador Dendiche, fue una institución formadora de grandes músicos como José Asunción Flores, Remberto Jiménez, Carlos Lara Vareiro, Darío Gómez Cerrato y Gerardo Fernández, entre otros. La cita es hoy en el Teatro Municipal de Asunción a partir de las 20:30. Continúa la muestra denominada El Mejor Cine de la República de China-Taiwán. Hoy se proyecta la película Pushing Hands, Manos Pujantes, primer éxito como director de Ang Lee. El filme muestra la historia de un maestro de Tai Chi, ya retirado y de avanzada edad, quien viaja hasta América para vivir con su hijo y su nuera americana, obligándolo a sufrir las diferencias culturales. La exhibición es a las 19 horas en la Manzana de la Ribera con acceso libre y gratuito. Se inicia una nueva edición de la Semana del Tango en la sede de la Embajada Argentina, con un taller de tango impartido por el bailarín argentino Cristian Fleitas. Los interesados pueden acercarse para las clases hoy, mañana y el miércoles, de 19 a 20:30. El taller es gratuito y no se requiere conocimientos previos de tango. A las 20:45 se proyectará la película documental Sintiendo a Piazzolla en la Sala Inca A de la Embajada Argentina, también con acceso gratuito. El 27 de agosto de 1904 nacía José Asunción Flores, creador de la guarania. Varias actividades conmemorativas se realizaron en Punta Carapá, donde se encuentra el museo de la que fuera su casa. Este martes, el Conservatorio Nacional de Música ofrecerá un concierto gratuito en su homenaje en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay a las 20 horas. El acceso será libre y gratuito.